Estamos en el curso de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2. En la clase anterior estuvimos hablando respecto a qué es la lengua y qué es el habla. Recordemos que la lengua es el idioma. Hoy en día ya no se utiliza el término lengua, sino oficialmente pues son idiomas. Entonces, los idiomas, hay diversidad de idiomas. En Guatemala el idioma oficial, según la Constitución Política de la República de Guatemala, es el idioma español, pero también en Guatemala se reconocen 4 culturas, de las cuales podemos mencionar a la Xinca, la Garífuna y el área maya. Dentro del área maya tenemos 22 grupos étnicos, cada uno de ellos tiene un idioma. Entonces, en total en Guatemala tenemos 25 idiomas. Algo que cabe resaltar respecto al idioma es que, recordemos, veíamos anteriormente en los conceptos, decíamos que el idioma dice que es todo lo que encierra a este, como signos, reglas gramaticales, y que van a identificar, definitivamente van a identificar a un grupo o a una comunidad. En este caso, si queremos hablarlo, y les daba este dato de Guatemala, pues en Guatemala el idioma oficial es el español, y sí hay sectores o comunidades donde se domina el idioma español, pero no descartemos o no dejemos por un lado la existencia de los idiomas maternos. Entonces vemos que el idioma entonces está conformado por signos y por aquellas reglas que le dan estructura a este. Entonces ahí tenemos el idioma. Ahora, dependiendo cada sector, dependiendo los distintos niveles, las comunidades, las áreas, y entre otros factores, va a existir algo que se llama habla. Entonces, hay un idioma, el idioma es el español, pero la forma del habla del idioma español corresponde a la manera que los habitantes de una zona o de una región se expresan. Y esta forma va a depender mucho de lo que es la procedencia, la educación, la edad, el temperamento, entre otros factores. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo hablar con un niño, que claro, el niño utiliza el idioma español, pero al momento de hablar el español, el nivel del niño en cuanto a su habla, pues no es un nivel muy elevado, ¿verdad? Ustedes, claro que el nivel del niño pues es bastante bajo, no va a hacer el uso de palabras más sofisticadas, por decirlo así, puesto que su nivel aún es un nivel bajo, su edad, su nivel académico, pues no le ha permitido conocer algunas otras palabras en cuanto a su significado y estructura más complejas. Entonces, el habla va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si escuchamos hablar a un grupo de colegiados, abogados o notarios, vamos a podernos dar cuenta que su habla pues es más sofisticado, que ellos utilizan pues palabras en el ámbito legal, palabras más formales, palabras más concisas, palabras con un sentido aún más amplio, que quizá algunas vamos a entender, no todas. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de educación, nuestra edad y en donde nosotros nos hemos desenvuelto no está a la altura de este grupo de abogados. Y es lo mismo hablar de un grupo de médicos. Entonces, cada grupo, cada sector, dependiendo de los niveles, va a tener así lo que es el habla. También estuvimos hablando de lo que era la norma. Y respecto a la norma, pues recordemos que, bueno, inicialmente les dije que hay diversidad de idiomas y les hablé de que, por ejemplo, en Guatemala hay idiomas maternos. Los idiomas maternos responden a la área maya. Ahora, la norma es la que regula tanto la estructura gramatical como la pronunciación en los distintos idiomas. Entonces, la norma viene a establecer la manera correcta en que el idioma se va a dar a conocer a través del habla, ¿verdad? Entonces, es una estructura, es lo que tenemos que comprender, que es una estructura. La norma es la que le da estructura, le da forma y le da sentido a los distintos idiomas.
Ahora, si queremos hablar, por ejemplo, del idioma español, pues vemos que entonces está la Real Academia Española, quien regula la norma. Pero si queremos hablar de el idioma, un idioma materno, un idioma maya, pues vamos a decir que está la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, que es la que va a regular o va a establecer las normas en cuanto a la estructura de los idiomas o del idioma maya. Ahora dice lenguas madres. Ahora, ¿a qué se refiere cuando está hablando de una lengua madre? Dice, hace más de 6.000 años, en una región indeterminada ubicada entre el río Indo y Europa, se habló una lengua madre como conocida como indoeuropeo. Muchos de los idiomas hablados hoy se derivan de esta lengua, por ejemplo, el inglés, el alemán y las lenguas romanenses. Bueno, aquí están los orígenes entonces de donde surgen algunos de los idiomas. Y bueno, empezamos con la historia del español. Aquí hay algo de lectura, ¿verdad? Solo vamos a verlo a grandes rasgos para que ustedes pues en casa concluyan el tema de la lectura. La historia del español. Ya dijimos que el idioma oficial, pues en nuestro país es el español y dice, el idioma español es una lengua romance, procede del latín vulgar que ha registrado un sinnúmero de cambios a lo largo de su historia. Estos cambios hacen que en muchos casos sea difícil comprender un texto escrito en siglos anteriores. Entonces veamos ahí el origen del idioma español. Veamos, dice, viene de la lengua romance, procede del latín vulgar. Entonces veamos dentro de la prehistoria y dice, hasta el siglo segundo antes de Cristo en la península ibérica cohabitaron varios pueblos con identidad cultural y lenguas propias, como los celtas, los iberos, los vascos, los cartagineses, los fenicios y los tartesios. De sus lenguas quedan testimonios en inscripciones, las cuales se han tratado de reconstruir por medio de la tiponomía, es decir, el estudio etimológico de los hombres propios de un lugar. Muchas palabras del español proceden de los idiomas de estos pueblos, ¿ya? Entonces ahí tenemos los orígenes o de dónde surgen estos idiomas. Según la prehistoria, pues ya vimos de dónde. Ahora dice las lenguas romances. Recuerde que el idioma español dice que surge de las lenguas romances de latín vulgar. Y dice, la lengua en romances. En el año 218 a.C., los romanos invadieron la península. Como consecuencia de ello, en el campo lingüístico comenzó un largo periodo de bilingüismo y el latín dominó a los otros idiomas hasta imponerse como lengua oficial en el Imperio Romano. El latín tenía dos formas, el clásico, utilizado por escritores nobles y personas educadas, y el vulgar, hablado por el pueblo. Entonces aquí vemos por qué dice que el idioma español viene de la lengua romance em, y viene del latín vulgar. ¿Por qué razón? Porque vamos aquí, aquí vean, dice el latín. Habían dos tipos de latín. Estaba el primero, que era el clásico, pero este solo era para personas a una clase o a un nivel superior, porque vean, era para escritores, para nobles o, en otras palabras, para personas educadas. Y estaba el vulgar, que solo era hablado por el pueblo, pero el pueblo no tenía, antes si nos vamos a contextos históricos, no tenían tanto acceso o derecho a educación. En este caso vemos que el vulgar entonces era hablado por el pueblo y el idioma español entonces viene del latín vulgar y dice el español y las otras lenguas romances, italiano, francés, portugués, catalán y rumano, entre otras, proceden del latín vulgar. Ya vieron, era como decir el que el pueblo sí podía o sí dominaba, y también por el nivel que el pueblo tenía, un nivel bajo de educación. Para el año 409 después de Cristo empezaron a llegar los primeros bárbaros, vándalos, suevos y alanos, y posteriormente los visigodos,
los visigodos, perdón, estos últimos no impusieron su lengua. Sin embargo, debido al intercambio cultural, dejaron palabras que todavía se utilizan como tregua, guardián, albergue y espuela, entre otras. Veamos ahora viene España, dice España árabe. La conquista de España con los árabes se inició en el año 711 después de Cristo, con la derrota del rey visigodo Rodrigo. Los pueblos árabes asentados en la península ibérica aportaron alrededor de 4.000 palabras al español. Este vocabulario procede especialmente de la época de expansión y florecimiento de ciudades árabes como Zaragoza, Toledo, Córdoba y Sevilla, que fueron ricas y populosas bajo el dominio del Islam. Entonces ahí vemos cómo se fue enriqueciendo el idioma español, primero del latín vulgar, luego del latín vulgar pues ya viene el árabe, el España árabe, que vino y trajo consigo otra serie de palabras que se fueron incorporando al idioma español. Y dice las palabras de origen árabe que se siguen utilizando en el idioma español: añil, carnes, escarlata, azul, alfarero, almíbar, alfiler, cero, cifra, álgebra, alfombra, almohada, azotea y zaguán, entre otras palabras. Y de esto entonces luego, conforme se fueron incorporando algunas otras palabras, pues vemos que se va enriqueciendo cada vez más el español. Veamos qué nos dice la historia respecto al castellano. Y dice, mientras los árabes dominaban el sur de la península entre los siglos 9 y 10, al norte los descendientes de los visigodos fundaban sus reinos: Asturias, León, Navarra, Aragón, Cataluña, Portugal y Castilla. En los siglos 12 y 15, el idioma español surge como castellano, la lengua romance hablada en Castilla. La palabra Castilla proviene del castella, plural de castellum, que significa pequeño campamento militar, ya que era una pequeña región cuyos habitantes eran famosos por su actividad bélica. Con el tiempo, los castellanos expulsaron de la península a árabes y judíos, lo que también propició la expansión lingüística del castellano en el territorio. Vean ustedes cómo va evolucionando entonces el idioma español a través de las regiones y a través de los tiempos. Y aquí veamos, dice, primeros testimonios literarios. Aquí hay algo de lectura para que ustedes lo puedan realizar más detenidamente en casa. Luego nos habla del español clásico. Dice, el español clásico dice a finales del siglo XV se había consolidado la expansión del castellano en la península ibérica. Entonces, vamos, empieza con el idioma español, el español que surge del romance de latín vulgar, luego del latín vulgar pues se va complementando con el castellano y ya con algunas otras palabras que se fueron incorporando al idioma español y así fue evolucionando. Y veamos, llega el español clásico y dice a finales del siglo XV se había consolidado la expansión del castellano en la península ibérica. El descubrimiento de América permitió su difusión durante los siglos XVI y XVII. Por otra parte, los judíos expulsados, en 1492, llevaron el castellano a sus tierras de destino en una variante conocida como judeo-español o ladino. En este periodo se consolidan algunas normas de uso del castellano gracias a la aparición de las gramáticas y diccionarios que contribuyeron a dar homogeneidad al idioma. Algunos rasgos característicos son, vea ya, aquí ya empieza lo que es la norma. Recuerde que la norma es la estructura en cuanto a reglas o parámetros en la estructura gramatical de los idiomas. En este caso, si hablamos del español, dice, entonces dice, el sistema de sonido se simplifica. Lo más significativo es que desaparece la inicial en algunas palabras y se reemplaza en la escritura por la H, hablar, hablar por hablar. El vocabulario se incrementó notablemente en formas cultas del latín y del griego. Así,
como los italianismos, galicismos, lusitanismos y americanismos. Luego caemos al español moderno y dice, durante los siglos XVIII al XIX existió una preocupación por la norma y el gran desarrollo de los estudios lingüísticos. Lo importante era fijar una norma común para el idioma. En 1713 se fundó la Real Academia Española, que pronto publicó un diccionario de autoridades. 1700, vean, el primer diccionario fue publicado entonces en 1726 a 1739, una ortografía en 1741 y una gramática en 1771. De esta manera se resolvieron algunos problemas como la escritura de palabras, la fijación de la grafía de los grupos consonánticos cultos, efecto digno excelente y la simplificación del sistema gráfico. La academia intentó reflejar la pronunciación real, procurando que cada grafía representara un único fonema. Entonces, veamos, aquí ya empieza la función de la Real Academia Española respecto a lo que es la norma, establecer la manera correcta de la pronunciación, la manera correcta de la escritura, la manera correcta en que las palabras pues debían, o el enfoque de las palabras, ¿verdad? Era necesario, ya que vimos que el idioma español pues se empieza a alimentar a través de los diversos idiomas que se estaban dando, y esto pues en algún momento quizá llegó a ser confuso, puesto que no había una sola estructura. Entonces la Real Academia Española se crea, se funda, veamos, en 1713 dice que se fundó la Real Academia Española. Hoy en día creo que todos tenemos un diccionario en casa, ¿verdad? En donde podemos encontrar un sinnúmero de palabras. La verdad no me he detenido a verificar cuántas palabras tiene el diccionario, pero es un sinnúmero de palabras las cuales nos dan a conocer el término, su concepto o definición, y nos dan a conocer la estructura gramatical de igual manera, y a eso nosotros le llamamos norma. Entonces veamos que así como el idioma español tiene, primero está el idioma, tiene una forma de habla dependiendo de los distintos niveles y tiene normas que son lo que le da la estructura a este, pues así los demás idiomas también están conformados, y pues caemos a lo que es el español actual. Respecto al español actual, dice, la configuración del español actual es el resultado de toda su evolución. Algunos rasgos característicos son: las vocales en español son solo 5 y la escritura es relativamente fiel a la pronunciación. No obstante, algunas grafías representan dificultades ortográficas para las cuales se han dispuesto normas. Se caracteriza por su gran variedad de inflexiones y marcas gramaticales, y porque el sujeto puede no estar explícito, sino implícito o tácito. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, bueno, ya vamos a ver más adelante, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de oraciones, y vamos a ver que hay oraciones en donde el sujeto no está presente, en donde en algún momento pues el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado van desapareciendo, y esa es la estructura en cuanto a la regla o a la norma de la gramática. Y en este caso pues eso dice, ¿verdad? Que hay una gran variedad en cuanto a las formas gramaticales. Número 3 dice, la mayor parte del vocabulario cotidiano o básico está constituido por palabras provenientes del latín. Se han incorporado al vocabulario palabras de origen árabe y amerindio. La fuente del mayor número de préstamos e influencias es actualmente el idioma inglés. El mecanismo más común de formación de palabras es la derivación por medio de sufijos. Entonces ahí tenemos parte del contexto histórico de cómo es que surge el idioma español y cómo es en el transcurrir del tiempo pues va evolucionando. Entonces veamos, aquí vimos parte del contexto histórico. Recuerden que les dejé esta lectura en donde dice primeros testimonios literarios, esto para que ustedes lo puedan leer en casa y pues puedan ir aquí. Recuerden que este material, ustedes ya tienen acceso a este material a través de los grupos de WhatsApp, y que puedan conocer entonces cómo fue evolucionando
el idioma español. Y acá pues vemos el origen respecto a las lenguas madres, es decir, de dónde empiezan a surgir los diversos idiomas. Así que esto es el contenido de nuestra guía de estudio número 2 y con esto la concluimos el día de hoy.